Bienvenidos, bienvenidas Cuando todas y quieras. todos. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio nuevamente en el cual estamos tratando de hacer una recolección cualitativa del campo de la historia, del campo de psicología en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Y en esta oportunidad es un gusto para mí, un privilegio encontrarme con el actual director de ese instituto de psicología en la Universidad del Valle, el doctor Nelson Molina. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Dalber, muchísimas gracias a ti y especialmente por el valor histórico que tiene este trabajo para la universidad, para el instituto y para todas las personas pues, que han hecho parte de él durante tanto tiempo. Gracias nuevamente. En ese orden de ideas, la primera inquietud que te planteo es qué significa precisamente Univalle para ti, personal, profesionalmente. Dalber, esa pregunta tiene como dos o tres vertientes. La primera creo que es un escenario en el cual puedo desarrollar ampliamente una gran cantidad de inquietudes profesionales y académicas. Sin lugar a dudas, la Universidad del Valle, yo siempre lo he dicho de dos o tres maneras, es una autopista por la que uno puede andar por el carril izquierdo tranquilamente si tiene ganas de acelerar, o puede ir por el carril derecho y en un momento determinado ir pasando al otro carril para poder avanzar. Entonces, para mí la Universidad del Valle significa esa posibilidad de desarrollo académico, profesional importante. En segundo lugar, es la posibilidad del ejercicio profesional en el espacio público, en un país como Colombia, que necesita tanto la recuperación de lo colectivo, de lo común, de lo público. Yo creo que ese es un tema que a mí me vincula y me motiva muchísimo. Y en tercer lugar, aunque suene paradójico siendo yo de Bogotá, la posibilidad de hacer país fuera de Bogotá. Soy un convencido de la necesidad de desarrollar y fortalecer los diferentes lugares del país, que no son solamente Bogotá, y poder tener miradas muy fortalecidas y muy diversas en diferentes lugares del país. Entonces, la posibilidad de Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano suponen en realidad un ejercicio muy interesante. Creo que políticamente, además de descentralización, a través del cual me siento también muy cómodo. Entonces, para mí estar en la Universidad del Valle supondría esos tres elementos. Y también dentro de esa misma línea, por favor, cuéntanos un poco de esa formación académica tuya y tu desarrollo profesional, personal en psicología. Yo soy psicólogo egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá. Me vinculé a los Andes fundamentalmente por intereses que tenía en formación investigativa, y gradualmente me fui encontrando con la psicología social y la psicología política, que fueron los ámbitos de formación teórica y académica que me llamaron poderosamente la atención. No obstante, mi primer trabajo y mi primer desarrollo profesional durante unos 3 o 4 años fue trabajar alrededor de prevención de VIH-Sida, promoción de sexualidad sana y responsable y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Cuando me cansé un poco de esto, pues volví al tema académico y al tema de la formación ya teórica nuevamente de la psicología social, pero el primer ejercicio profesional fue alrededor del tema del SIDA, de las drogas y de la sexualidad. En ese tiempo, de todas maneras, en Bogotá también yo, teniendo el interés en el ámbito de la psicología social, hice una especialización en la Javeriana en opinión pública y mercadeo político, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana, porque me interesaba el tema de la psicología política, y en ese momento pues fue algo muy interesante, y fue una formación que al día de hoy sigue siendo tremendamente valiosa para muchas cosas en el desarrollo y el ejercicio académico y profesional. Luego de eso, aquí te voy mezclando con algunas cosas que sé que vendrán después, pero es importante para irlo contando. En ese proceso estuve vinculado, en Bogotá me vinculé con la docencia, estoy hablando entre el año 95 y 97, me vinculé con la docencia en la Universidad Antonio Nariño, y también como asistente docente en investigación cualitativa en la Universidad de los Andes. Y ese par de experiencias me fueron dando cierto bagaje y cierta tranquilidad para el desarrollo académico. Una vez termino la especialización, los cursos de la especialización, sale una oportunidad de ir a trabajar con investigación y formación en investigación cualitativa
en una facultad de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, y salgo ya definitivamente de Bogotá en el 97 a Bucaramanga a trabajar con temas de investigación cualitativa y formación en esa línea en un programa de psicología relativamente nuevo, que cuando yo llego ni siquiera había graduado de la primera promoción. Y en el año 99 yo tenía la inquietud permanente de ir a hacer estudios de doctorado, y en el año 99, apoyado por la universidad, por Bolivariana, me voy para Barcelona a hacer estudios de doctorado en psicología social en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la tutoría del grupo de investigación de Tomás Ibáñez, destacado psicólogo social español y con mucha injerencia e influencia en Latinoamérica por la perspectiva teórica. Y con este grupo de investigación y con esta gente ahí en la Autónoma de Barcelona, pues tuve la formación, vuelvo en el 2004 a Colombia, y pues básicamente a partir de ese momento he estado dedicado a los temas del orden académico. Pero digamos que mi formación ha sido en ámbitos de la psicología vinculados con ámbitos de la ciencia política, con este tema de la psicología de la opinión pública y el marketing político. Y durante la formación de los estudios de doctorado estaba incluido la titulación de máster o maestría, con lo cual pues ahí completaría todo el nivel de formación. Gracias por compartirnos ese interesante recorrido tuyo a través de los años. También sería interesante poder saber cómo fue más en detalle, si lo podrías ampliar, cómo fue precisamente esa llegada tuya después de haber recorrido esos espacios tan interesantes, académicos, personales, profesionales de tu vida, relacionados con la psicología. Llegas a Univalle, ¿cómo fue esa llegada allí? ¿Cómo se desarrolló? ¿De qué manera? Yo diría que por redes académicas que se consolidaron gracias justamente también a la profesora Rebeca Puche, que en el año 2005, junto con el profesor Carlos Vargas de la Universidad Católica en Bogotá, promovieron la red de investigadores en psicología de Ascofapsi. Gracias a la red de investigadores, muchos psicólogos que estamos vinculados a la academia en el país empezamos a tener contacto en nodos de investigación. Eso hizo que aproximadamente hacia el año 2000, ¿qué te puedo decir? 2009, 2010, no recuerdo exactamente, fuera invitado para hacer unas clases en el doctorado de psicología de la Universidad del Valle, que fue el primer doctorado de psicología en el país, y en ese momento escasamente pues había 3 doctorados, que era el de Univalle, Uninorte y la Universidad de los Andes. Universidad de los Andes, sí, de los Andes. Entonces pues tuve la posibilidad de conocer colegas con quienes compartíamos y teníamos cierto nivel de comunicación, y por otro lado, yo también vengo participando de los procesos de acreditación y de registros calificados del Ministerio de Educación, y allí tuve ocasión de compartir con un colega también del instituto algunas visitas para registros y para acreditaciones de programas en el país. De manera que cuando sale la convocatoria en el año 2011, pues ya hay un vínculo que en términos personales e incluso académicos con la venida mía al doctorado, previamente pues estaban trazados. Tuve conocimiento de la convocatoria y me presenté. La posibilidad de la presentación en Univalle para cualquiera de los cargos docentes pues es bien sabido, de concurso público. Me presenté y fue un proceso, es un proceso, como digo yo, una carrera de resistencia, ¿no? Porque es un proceso muy exigente, pero a la vez que toma mucho tiempo. Entonces, pues yo conozco la convocatoria en marzo del 2011, que casualmente yo estaba aquí en Cali en una visita a un programa de la ciudad. Conozco la convocatoria porque sale en la prensa en ese fin de semana, y a partir de ahí pues empecé todo el proceso de concurso público hasta finalmente en el mes de julio pues salir seleccionado ya en la lista de elegibles y vincularme desde el mes de agosto de 2011 a la universidad. Entonces realmente llego a la universidad no porque conozca personas de la universidad, porque como digo, uno a la universidad llega por méritos, pero sí por haber conocido de alguna manera el ambiente académico y de desarrollo en primera persona, por la visita que hice al doctorado y por el contacto con colegas en la red de investigadores, que siempre fue nutrido desde el 2005 hasta el 2011, que llego finalmente a Cali.
Y a partir de allí, estimado Nelson, ¿qué logros importantes, relevantes, significativos has desarrollado, logrado conseguir a través de los años en Univalle y también en general en tu carrera en psicología? Yo creo que esa pregunta tiene dos aristas, Dalbert. Creo que la primera es, como lo decía al comienzo, las oportunidades que Univalle me ha brindado y el espacio académico que ha brindado para la consolidación de líneas de trabajo y de desarrollo. Para mí quizá lo más importante es ello. Y en el doctorado, particularmente casi como en formación de cascada, doctorado, maestría, pregrado y permanentemente en todos los niveles, que somos de los pocos escenarios de formación en el país que tienen los 3 niveles activos. Gracias a ello, pues el desarrollo de mi línea de investigación en narrativa, subjetividad y construcción social me ha permitido la consolidación de una perspectiva sobre subjetividad tremendamente interesante que estoy consolidando y escribiendo, formalizando en este momento. Y creo que ha sido tal vez lo más importante y el logro más valioso por las oportunidades que da la universidad y los espacios formativos en los que uno participa. Yo creo que ese es un punto importante y destacado, porque no es solamente el tema de dictar clase, sino de hacer investigación, de proponer teoría, de mover los límites del conocimiento. Y eso realmente, pues para mí ha sido un tema muy importante toda mi carrera profesional. Y lo segundo es que he contado con la posibilidad de tener la confianza de los colegas del instituto, de estar en diferentes lugares de gestión administrativa académica en este tiempo. A los 6 meses de haber llegado, tuve la posibilidad de dirigir, de ser el subdirector de investigaciones y posgrados durante 5 años. Y allí tuve la responsabilidad y el gran honor, como digo yo, de dirigir el doctorado y la maestría, ambos programas pioneros en la formación posgradual en Colombia. Entonces eso fue un tema tremendamente interesante, donde aprendí a conocer la universidad, donde aprendí mucho de los programas, aprendí mucho del instituto. Y llevamos los 2 programas a la acreditación de alta calidad por primera vez. Cuando yo llego, la acreditación de la maestría y del doctorado están incipientemente comenzando y me correspondió a mí terminar los 2 procesos y los 2 programas se acreditaron de alta calidad académica en ese tiempo que estuve allí. Luego, en el año 2010 y entre el 18 y el 19 estuve un año como director del programa académico del pregrado, donde también aprendí a conocer otro tipo de cosas del instituto, la formación del pregrado, el programa, es decir, todos los niveles de la universidad realmente son una cosa muy interesante, muy distinta, muy conectada. Esto está lleno de cosas tremendamente valiosas. Y pues ya desde hace un año, ahora en febrero completo un año, de haber asumido la dirección del instituto con profundo orgullo, con profunda responsabilidad, porque ha significado todo el tema de encontrarme la dirección en el momento de la pandemia. Pero digamos que yo creo que los grandes aportes y los grandes momentos que tengo en la universidad los resumiría en el desarrollo de una línea de investigación vinculada a la investigación y a la formación, que es el tema de la subjetividad y la construcción social. Y de otro lado, la confianza que he tenido de los colegas para acompañar los procesos académicos administrativos en estos 10 años en el instituto. Y relacionado bastante con esa parte, en esa década tuya de ese desarrollo importante en Univalle, en ese Instituto de Psicología, ¿qué cambios te ha tocado presenciar? ¿Qué transformaciones? ¿Qué puntos de inflexión interesantes has tenido la oportunidad de estar allí relacionado con ello? A ver, yo diría 2, 3 cosas. Lo primero, la consolidación del programa de doctorado hacia todas las líneas de formación dentro de las áreas académicas del instituto. Creo que ese es un tema tremendamente interesante de cómo el doctorado gradualmente fue abriendo y completando todas las áreas de formación que ofrece el instituto en sus áreas académicas, en líneas de formación, al punto que hoy en día el doctorado cuenta con las 4 líneas de formación de las áreas académicas, y eso realmente es muy interesante porque demuestra la consolidación del programa. Lo segundo que creo yo que es importante es la acreditación de los posgrados. Yo creo que ese es un tema tremendamente importante, porque fuimos de los primeros programas de posgrado en el país y teníamos la responsabilidad de demostrar de que teníamos la calidad y ser acreditados, cuestión que lo conseguimos,
y en este momento estamos tras la reacreditación de la maestría. Y hace un año justamente estaba llegando una mención de honor de calidad internacional para el doctorado también, que la profesora Jenny Otárola lideró en todo el proceso de gestión y de visita de pares internacionales. Más que un cambio, hay una cosa que es muy importante y es la consolidación de las condiciones de calidad del pregrado. El pregrado ya en este momento cuenta con 3 acreditaciones de alta calidad consecutivas. Entonces, eso también es un tema tremendamente importante y aunque no es un cambio, visto desde dentro, supone un esfuerzo muy grande por el mantenimiento de las condiciones de calidad para poderlo mostrar. Entonces, es una dinámica profundamente importante que yo creo que es muy valioso señalar. Otro de los cambios que uno pudiera señalar o de los elementos que creo yo es también ¿cómo señalarlo? Una actualización académico-generacional. Es decir, cuando yo llego al instituto, llego y hay una serie de profesores, que contigo lo hemos conversado, pues se han jubilado y son la base y el fundamento de la historia del instituto y eso es indiscutible. Hay profesores que se están jubilando, pero también hay un grupo de profesores que han entrado o que hemos entrado, de los que han salido a formación doctoral. Entonces es un momento de cómo señalarlo, es un momento de pausa y transformación, porque profesores se van pensionando, profesores mantienen la formación y profesores de otro lado también van llegando. Entonces son como 3 dinámicas allí de una actualización teórico-generacional dentro del instituto que yo vería pues relevante. Y el otro cambio que en este momento Dime. Un proceso de enriquecimiento bastante importante en lo académico, en lo personal, para ustedes. Yo pensaría que sí, con grandes retos de ¿cuál sería la mejor palabra? Grandes retos de pluralidad teórica. Ese es un reto que tenemos en este momento muy importante, de pluralidad teórica que lo estamos reconociendo. De hecho, en la reforma del pregrado de psicología que acaba de aprobarse en diciembre, el objetivo del programa habla de las psicologías. Es decir, ya no solo un campo de psicología dogmático, sino que explicitamos de forma deliberada el plural de las psicologías, de un lado, de un lugar para poderle dar reconocimiento explícito y respeto a todos los diversos saberes que tenemos los profesores del instituto. Y en segundo lugar, considerando que hay otros saberes que existen y que a pesar de que nosotros somos muy plurales, no alcanzan a ser parte del equipo nuestro. Pero ya esa condición de pluralidad de las psicologías, que en este momento en el programa de pregrado está reconocido, creo que también es un asunto importante. Y eso nos está llevando en este momento también por orientación y acompañamiento de la rectoría de la universidad a plantearnos el tránsito a facultad. Pero creo que eso es un tema que viene más adelante y del cual pues creo que te podría ampliar otros datos. Yo creería que esos son los elementos, Dalbert, unos elementos de consolidación del doctorado, del mantenimiento y fortalecimiento de las condiciones de calidad de los posgrados, el mantenimiento de la condición de calidad permanente del pregrado. Y yo creo que hay otro elemento, perdón que lo haya omitido, y es el mantenimiento y sostenibilidad permanente de los procesos de investigación. Es decir, hablar del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle sin investigación es quitarle la identidad. La investigación es un elemento central, nuclear, que da un elemento diferenciador muy importante gracias al cual el doctorado, la maestría, el centro de investigaciones son quienes son y hacen lo que hacen. Entonces creo que el otro gran reto permanente de transformación, como te digo, no como innovación, sino como crecimiento y fortalecimiento, es la diversidad de los procesos de investigación del instituto. Y esa parte que narras al final de la investigación es clave en Univalle, porque inclusive desde muy en sus inicios con el Centro de Investigaciones tuvo un desarrollo importante y eso fue lo que lo catapultó de una manera impresionante en el contexto nacional y latinoamericano.
el siguiente lineamiento, antes de que nos compartas aquella parte fascinante de ese paso que se está muy cerca de ello, de pasar de instituto, precisamente como también lo mencionas brevemente, a una facultad. ¿Qué anécdotas interesantes, significativas nos podrías compartir, aparte de esos aspectos formales, técnicos que nos has compartido tan detalladamente? ¿Qué anécdotas recuerdas de esa década de trabajo tuya tan interesante en Univalle? Para mí hay una anécdota en el plano. Dalber, ¿podemos cortar un segundito, que es el vicerrector que me está llamando? Perdóname, qué pena. Bueno, regresando entonces, después de esa pausa necesaria a alineamiento que te había planteado, que por favor nos compartieras esa parte anecdótica, y ahí estabas empezando cuando te llegó la llamada del vicerrector en Administrativo. Ejecutivo. Administrativo. Mira, Dalber, para mí una de las cosas la entrevista. Es una anécdota la entrevista, porque ahora lo conversamos. Hay una situación que para mí es muy curiosa, y es en mi expectativa de la llegada a la universidad pública, la horizontalidad de la relación para mí era una cosa que se suponía necesaria, obvia, la daba por sentada, por la lucha contra las jerarquías. Y llego a la universidad y realmente es que es muy, muy difícil de explicar, pero la figura del profesor a mí me parece una figura fascinante en la Universidad del Valle, porque todos los que somos profesores en la universidad somos nombrados y llamados como profesor, profesora. No existe la titulitis del doctor, doctora. Entonces, para mí el tema del respeto a la figura del profesor es profundamente interesante. Pero lo anecdótico de eso Pienso que se ha perdido el sonido. ¿Me escuchas? Pienso que se perdió se la cayó, pero conexión ya estamos. momentáneamente. Entonces, Pero te decía, yo vengo o venía en ese momento de unas experiencias docentes en donde me decían Nelson, Nelson. Y eso permitía un establecimiento de vínculos con los estudiantes personales muy interesantes, que hacían de las dinámicas pedagógicas también algo muy, muy, muy fluido en unos planos personales, te digo, muy valiosos e interesantes. Y acá la condición de ser profesor marca unas distancias en momentos que para mí al día de hoy todavía siguen siendo muy complicadas, ¿sí? Y ahí iba entendiendo la lógica y las claves culturales de la relación en la universidad, sin lugar a dudas. Pero claro, ese tipo de cosas como anécdota a mí me siguen pareciendo todavía, digamos que curiosas, curiosas. Otras anécdotas es en esa situación de lo que te comentaba hace un rato, de los momentos que está viviendo el instituto. Pues en el instituto convivimos profesores que estamos llegados ya hace un tiempo mediano, recién llegados o de muy larga trayectoria, casi que fundadores del instituto. Entonces es muy frecuente escuchar en profesores de larga trayectoria, es que esto ya se discutió, esto ya se conversó, o como lo llevamos haciendo aquí. Y cuando uno pregunta por esa temporalidad, te están diciendo de algo de 15, 20, 25 o hasta 30 años, como si hubiera sido ayer. Entonces, ese tipo de situaciones son tremendamente interesantes porque te hablan de la tradición, pero también te hablan en momentos de las dificultades que tenemos para congeniar las diferentes expectativas de desarrollo en el instituto, pero creo que eso es interesante. Yo creo que más que ser una situación difícil, creo que al contrario, perspectiva que no existe, y a mí eso me parece realmente interesante en la conciliación de lo cotidiano. Yo diría que esas son como anécdotas, ¿no? Lo otro, pues son cosas tal vez del día a día que en este momento no recuerdo así muy fuertemente, pero sí, lo primero que se me viene a la cabeza son ese par de situaciones que te acabo de comentar en relación
con la expectativa de distancia, y lo otro, las curiosidades que surgen en las conversaciones cuando estás conversando con los profesores y las distintas generaciones que cohabitamos en el desarrollo del instituto. Relacionado con ello, y pienso que es una pregunta interesante hacértela a ti, porque eres actualmente el instituto, del instituto el director. ¿Qué tan cerca se está precisamente eso que anunciaste hace un momento de ese paso de dejar de ser instituto de psicología, lo cual de por sí es importante, es significativo, pero pasar a un paso más complejo, una facultad? ¿Qué tan cerca, qué tan realista estamos de que se anuncie eso oficialmente por parte de la universidad, por parte del instituto? A ver, Dalvin, que estamos en el proceso. Es un proceso que inició el profesor Álvaro Enríquez en su dirección hace 4 años, con el apoyo y la orientación también de la rectoría de la universidad. La rectoría de la universidad, el profesor Edgar Varela, él está muy interesado en que los dos institutos académicos, que son Educación y Pedagogía y Psicología, nos convirtamos en facultad. Y además porque Educación y Psicología, tú ya lo sabes por este conjunto de entrevistas, surgieron históricamente juntos, y en la separación en el 2003 pues surgen los dos institutos. Luego de las escuelas y toda la cosa surgen los dos institutos académicos. Institutos académicos que en su configuración administrativa operamos tal cual como una facultad, tal cual, solo que no tenemos las designaciones de los cargos de decanos, vicedecanos, directores de departamento. Somos director, subdirectores, coordinadores de área, y es ahí donde hay posiblemente mayor diferencia administrativa académica. Entonces, este es un proceso que se inició hacia el año 2017, 18 con el profesor Álvaro, cuando yo asumo la dirección. Ya la oficina de planeación de la universidad ha dado el visto bueno para el proceso, para el proyecto. Internamente, las áreas, el consejo de instituto, ya hemos tenido en el año 2019 conversaciones sobre cuáles serían los departamentos del instituto y una posible reorganización administrativa a nivel de organigrama. Solo que en el año 2020, con el tema de pandemia, decidimos colocarlo en stand-by, porque teníamos otros procesos académico-administrativos prioritarios, y ante las diferencias del estilo de trabajo virtual, pues tuvimos que priorizar cosas. En este momento el proceso está por terminarse, es un proceso que yo creo que en la expectativa que todos tenemos lo podamos terminar en el primer semestre de 2021 y poderle contar pues a la universidad, y esto no es un secreto, lo podemos decir tranquilamente, de que podremos convertirnos formal y nominalmente en facultad. Y lo que nosotros hemos pensado al interior del cuerpo de profesores es que no sea un cambio solamente de nombre, sino que suponga una oportunidad para repensarnos algunas cosas, tanto estructurales y de proyección, como facultad, y no solo ya como un instituto. Pero digamos que esa es la situación concreta hoy en día, y creo que estamos trabajando en ello, y la expectativa es que terminado el primer semestre de este año hayamos avanzado al máximo, sino haberlo conseguido ya el cambio hacia facultad. Y teniendo en cuenta tan interesante información que nos compartes, siendo tú el actual director de ese instituto y teniendo un desarrollo bastante destacado a lo largo de los años en el campo de la psicología y viviendo este momento histórico importante de estar dentro del semestre en que se anunciaría tan importante cambio de pasar de instituto a facultad, teniendo en cuenta ese contexto, esa perspectiva, ¿qué otras áreas relevantes, qué otras áreas de los saberes humanos incorporarías a esa formación de los psicólogos, de las psicólogas, y también incluyendo, obviamente, a cabo, teniendo en cuenta esto reciente de la pandemia? Creo que se juntan aspectos muy coyunturales, muy importantes para tener en cuenta, para formular nuevas tendencias en formación. ¿Qué incluirías tú en este momento? Ahí hay varios temas, Dalbert. Uno que está vinculado, por ejemplo, con la reforma del pregrado, y es que en la reforma del pregrado se incluyó la posibilidad de acercar áreas como la deportiva, la jurídica,
se me escapan otras en este momento, jurídico, deportiva, ambiental, algo más de fortalecimiento de comunitario y otras áreas de clínica de las que habitualmente tenemos en el instituto al pregrado. Digamos que esa es una de las cosas, y hay que decirlo, fue uno de los aportes que nos trajeron tanto egresados como estudiantes pidiéndonos esa diversificación y esa ampliación, y eso quedó explícito en el documento de la reforma del pregrado. Dentro de los propósitos que yo presenté en mi plan de trabajo a la dirección, pues está la posibilidad de lo que tú me preguntas justamente de incluir otras áreas de formación a nivel de posgrado. Es una de las cosas que también retomaremos este año. Yo creo que la Universidad del Valle y el Instituto, la Facultad de Psicología Futuro, debemos mantener el liderazgo como institución pública. Como institución pública, el liderazgo en la formación de los profesionales que lideran procesos en diferentes campos en la región del Pacífico colombiano y para el país entero. En esa línea, para nosotros es muy importante campos como el ambiental, campos como el jurídico forense, campos como el deportivo, y la posibilidad también, como te digo, de ampliar y de fortalecer la formación clínica de los estudiantes, neuropsicología. Es decir, ahí hay un trabajo muy grande por desarrollar en estos campos de posgrado, porque tenemos la posibilidad de impactar toda la región y consideramos que es importante. Y cuando digo región no hablo solo del Pacífico, sino del sistema de regionalización de la universidad. Nosotros estamos muy conscientes de que es importante que no seamos solamente Cali Meléndez, sino psicología en el sistema del total de la universidad de regionalización. Y estamos trabajando por ello, integrando cada vez más los programas de UGA y Palmira. Y la idea es que procesos de extensión y de posgrado los podamos hacer conjuntamente y orientados hacia regionalización en la universidad. De otro lado, hay un proceso que viene también trabajando desde hace 2-3 años, que nosotros estamos como instituto hoy en día muy importante apoyando, y es un proceso que va al 60% de avance, y ¿Puedes que eso repetir pues, esa es un parte? programa que se estaba pensando antes de la... Un Disculpa que te programa de interrumpa. ¿Puedes repetir maestría... esa última parte que creo que se entrecortó? Dale, tranquilo. Un programa de maestría en intervención psicológica que sería virtual, que es un programa que se viene pensando hace unos 2-3 años, que nuevamente por efecto de la pandemia pues tocó parar, porque hubo que salir a la contingencia, pero que ahora con la experiencia conecta muy bien con toda la posibilidad de terminar el proyecto en el próximo año o en los próximos 2 años, pero es un proyecto que viene andando y que ya tiene unas bases de un 50-60% estructurado. Yo creo que ahí estamos en una serie de apuestas diferentes de crecimiento que son importantes, y para mí particularmente es vital contar con egresados que se han formado en áreas que son complementarias a las áreas que tienen los profesores que estamos en el instituto. Es decir, la psicología también es un saber más amplio, más allá del que tenemos los 25 profesores nombrados, y que se amplía claramente y se diversifica y se hace muy plural con el saber de los egresados y de las egresadas del instituto. Y en eso, por ejemplo, el tema de lo ambiental, el tema de lo jurídico, ha sido muy claro, sin lugar a dudas, como en otros campos también. Entonces estamos como en ese rastreo, en ese establecimiento de redes y de contactos, pero con una apuesta muy clara de mirar cómo fortalecemos otros campos que sean complementarios, sin, y esto es importante señalarlo, sin descuidar, sin dejar atrás, sin dejar de lado lo que hemos venido haciendo históricamente. Es un fortalecimiento como comunidad académica, pero como te digo, en el ánimo de mantener un liderazgo y de responsabilidad social que le compete al Instituto y a la Universidad del Valle como entidades públicas para la formación de la región y del país. Y ese desarrollo interesante, en tu caso personal, profesional, de estar trabajando con los saberes o con las psicologías a través de los años, ¿este desarrollo corresponde a esas expectativas que tuviste cuando eras estudiante en Bogotá? No sé, yo diría que no. Es decir, para mí la expectativa era hacer investigación en realidad, y creo que me he dedicado un poco a ello. El resto yo creo que combina un par de elementos, Dalbert, que son
lo que uno va cosechando durante el proceso de formación y de vida profesional. Entonces, para mí en este momento lo pluridisciplinar, la multiplicidad de saberes es fundamental, ese es un tema básico. Pero por otro lado, y es un tema de la responsabilidad que tengo hoy en día como director del instituto, y es asegurar la pluralidad de los saberes para que en una unidad académica se puedan desarrollar y presentar. Entonces yo creo que en ese sentido ahí convergen dos cosas. Uno, la responsabilidad del cargo que tengo hoy en día y es asegurar esa pluralidad. Pero en segundo lugar también la comprensión que, como te digo, acumulado y colocado en la mochila durante tanto tiempo, de saber muchas cosas que son complementarias a lo que fue la formación inicial e inclusive a la misma formación posgradual, porque uno sigue acumulando y aprendiendo un montón de cosas durante todos los días en este proceso. ¿Qué vendría siendo para ti, estimado Nelson, lo esencial en la psicología? O otro aspecto de ello, ¿qué sería lo esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas? No, es una pregunta sencilla, pero a ver, no, para mí lo esencial en la psicología es que no hay esencia. Creo que me das una palabra para jugar la ironía o la paradoja. Lo esencial en la psicología es que no hay esencia, y eso tiene que ver con mi perspectiva de trabajo desde la construcción social y desde el construccionismo. Pero fundamentalmente para mí el tema central en la psicología, y es lo que me parece muy interesante y convergente, aún en las diferentes escuelas y perspectivas de pensamiento, es el desarrollo ontogenético y de los procesos de subjetivación, de individuación, de singularización, como se quieran llamar. Yo creo que la psicología está interpelada a eso, justamente porque no hay esencia, porque no hay nada inmanente, existe la posibilidad del estudio del individuo. ¿Cuáles son esos procesos? Porque es que no es biología, es psicología. Y ahí todos los procesos de individualización, de ontologización, de ontogénesis, de ontologización, son los que nosotros particularmente creo que es lo esencial sin ser esencial en la psicología. Es decir, ¿cómo emerge el individuo? Es la pregunta para mí fundamental en la psicología. Ahora, ¿qué hay de fundamental en la formación? Yo creo que la pluralidad. Yo no comparto las ideas en las que para ser psicólogo haya que especializarse a nivel de pregrado en una sola visión. Al contrario, creo que tenemos hoy en día una psicología tan plural que hablamos de psicologías y la formación tiene que ser plural. Es decir, en cuanto al estudiante mayor, lo digo, así se lo digo a mis estudiantes, mayor conflicto tengan, tener que discernir intelectual y emocionalmente qué es lo que le parece interesante, qué es lo que le parece razonable, lo que le parece sensato y plausible, estamos haciendo mejor el proceso. De otra manera sería un proceso de adoctrinamiento. Entonces, la formación tiene que ser plural, intentando seguir varias cuerdas, que es el equilibrio difícil de mantener. En una parte la tradición, en una parte la prospectiva, en otra parte las grandes teorías, en otra parte la investigación y por otro lado los intereses. Es decir, en ese juego, mantener los equilibrios no es igual en todos los casos, pero creo que eso es la pluralidad. O sea, la formación en psicología no puede ser una formación dogmática en una sola perspectiva. La formación en psicología, más hoy en día, tiene que ser una formación plural. Ojalá con formación filosófica. Eso cada vez es más difícil porque el acervo psicológico es cada vez más amplio. Y gradualmente dejar seducciones hacia cosas que uno después de que termine la carrera en 5 años puede continuar. Seducciones hacia la matemática, seducciones hacia la biología, seducciones hacia la sociología, seducciones a los campos afines, seducciones al arte, a la complementariedad. Porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, la psicología sola es muy aburrida. La psicología es interesante cuando entra en relación y en diálogo con otros saberes, y creo que eso es lo que ha permitido justamente que sea un saber plural y no tan solitario como muchas veces pues la gente que no está dentro del campo lo entiende, ¿no? De forma muy reducida. Entonces yo diría eso, la formación en psicología tiene que ser plural y lo que yo entiendo de psicología importante es la comprensión de cómo se configura, y aquí la palabra
en este momento es diversa, aunque cuando digo cada una de ellas estoy haciendo alusión a una perspectiva teórica diferente, que puede hablarse de la individuación, de la subjetividad, de la subjetivación, de la singularización, de muchos procesos, pero que hablan finalmente de lo particular, que es lo psicológico, a diferencia de otros saberes que hablan o bien de lo colectivo o bien de lo estrictamente biológico. Y aunado a esa parte, ¿qué piensas, aún teniendo en cuenta que también eres el director ejecutivo, tengo entendido, de ASCOFAPSI? ¿Qué piensas de esa formación de los psicólogos, de las psicólogas actualmente? Aunado a todo lo que nos viene narrando desde el lineamiento anterior. Sí, en este momento que tengo la presidencia de ASCOFAPSI, es todavía más complejo. La presidencia de la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva la lleva la profesora Astrid Triana. Yo creo que en el país, gracias a ASCOFAPSI, se han venido haciendo esfuerzos muy importantes por una, ¿cómo decirlo? Por una reflexión y responsabilidad con la calidad de formación importante. Y eso hace que ASCOFAPSI reúna más de 70 programas de los que existen en Colombia para que se dé la posibilidad de la reflexión y de acción deportivo para que la calidad de la formación sea buena. Claramente hay disparidades, y hay disparidades, cuando digo disparidad no quiero decir bueno o malo. Cuando hablo de disparidades hablo de cuerpos profesorales, hablo de regiones, hablo de la misma formación que tienen profesores que hace que unos programas tomen un color y no otro. Y eso es innegable, eso es así, es decir, eso sucede. La psicología es una de las disciplinas que mayor demanda de formación tiene en el país. Es decir, nosotros tenemos unas demandas para soportar más de 100 programas en Colombia. Es una cosa impresionante del mismo nivel de derecho o administración, ¿vale? Solo en Univalle nosotros tenemos 55 cupos para 800 aspirantes cada año. Es decir, eso te da una idea del volumen de personas que piensan formarse como psicólogos, ¿sí? Por año, ni siquiera semestre, por año. Entonces, la formación en Colombia creo que ha venido ganando procesos de calidad gracias a los trabajos colaborativos que señalé hace un momento, gracias a ASCOFAPSI y gracias a que hemos venido siendo gradualmente una comunidad académica interconectada. Tú entras a la página de ASCOFAPSI y encuentras libros producidos por profesores de todo el país de muchas universidades. Encuentras la trayectoria de los nodos de investigación. Encuentras monográficos de investigación en revistas producidos por colegas de diferentes universidades. Encuentras proyectos de investigación que se desarrollan colaborativamente desde diferentes lugares del país y universidades. Eso creo que sin lugar a dudas beneficia la calidad de la formación. Y el otro elemento de la disparidad también son las diferentes políticas institucionales de las universidades en donde se anclan los programas. Programas en universidades profundamente liberales, universidades públicas de diferente tamaño, con diferente fortaleza, universidades confesionales, es decir, esa pluralidad misma. Pero creo que lo importante es que el ejercicio se está haciendo bien en términos de que somos conscientes de la necesidad de cualificar la formación, de trabajar por la calidad, de la cualificación docente, del establecimiento de redes de trabajo que dan soporte importante. Y creo que durante todo el 2020, con el tema de pandemia, la posibilidad de hacer seminarios cruzados entre nosotros, de aprovechar los webinars que se hicieron en una universidad o en otra para poder apoyarnos, da cuenta de esos procesos, ¿sí? Yo creo que la calidad es una meta de referencia, más no una meta necesariamente fija. Es una meta de referencia que se va moviendo de acuerdo con logros. Y yo creo que estamos permanentemente trabajando en ello. Y en Colombia pues hay pluralidad, hay diversidad, hay heterogeneidad. Y bueno, pues ahí estamos intentando hacerlo de la mejor forma posible, con la mejor responsabilidad en cada uno de los casos. Gracias por aclarar esa parte, que no eres el director ejecutivo, sino el presidente de ASCOFAPSI. Discúlpame por esa... No, ni más faltaba. Lo que falta pasa de es que si precisión lo de mi parte. dejo,
Si lo dejo así, luego Astrid Eh, me dice que usurpé su cargo. Correcto. ¿Qué otros saberes humanos, de los saberes humanos, disciplinas te han aportado a ti, le han aportado a la persona de Nelson Molina? Yo creo que de todo. Y te lo digo desde leer Descartes o la filosofía de Kant hasta escuchar música popular en Radio Uno en Colombia. Es decir, yo creo que yo le digo a los estudiantes, hay un dicho y es, dime con quién andas y te dirá quién eres. Yo le digo a mis estudiantes, dime qué lees, dime qué escuchas, dime qué observas y te diré qué capacidad profesional tienes. Yo creo que uno como psicólogo, como profesional en las ciencias sociales y humanas, debe tener una amplitud y recepción a todo, desde el saber biológico hasta el saber estético, desde el saber sociológico hasta el saber político y la vida cotidiana misma. Es decir, yo creo que eso es profundamente importante y necesario. Yo podría contarte, por ejemplo, que una de los grandes nudos que logré soltar en mi campo de la psicología social lo encontré en la biología, con un neuroantropólogo justamente allí de California. ¿Sí? Sí, un nudo que yo tenía en el ámbito de la psicología social, de la sociología, de la antropología, no lo lograba soltar y lo resolví con la neuroantropología. Un día que me encontré un libro que me atrapó por el título y dije, por aquí fue, y fue tremendamente interesante, y pues así cantidad de cosas. Tampoco yo creo que muchos nos estamos formando y uno forma a los estudiantes o los estudiantes se forman más aún diciendo que la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, entonces le dicen a uno que uno tiene que ser, no, que yo soy cualitativo y en cualitativo hago lo que sea. Eso es una cosa también que ojalá sea una pasión temporal que se va completando con la posibilidad de complementariedad de enfoques. Yo no peleo con los números, aunque no los manejo del todo, pero no peleo con los números, no peleo del todo con lo cualitativo. Es decir, si te lo digo de alguna manera, no me hago matar por nada, porque entiendo que en muchos lugares hay cosas profundamente interesantes. Entonces yo creo que la visión de complementariedad está en la música, está en el arte, está en la sociología, está en la antropología, está en la literatura. Y te lo resumo de esta manera, está en la frustración que puede sentir uno cuando va a una librería y sale con las manos desocupadas de la mitad de cosas que no pudo comprar. Porque la librería justamente es ese universo de cosas en las que uno encuentra posibilidades de puertas para seguir desarrollando y que uno finalmente pues se siente frustrado porque no alcanza nunca ni en tiempo ni en dinero a comprar todo lo que a uno le gusta, pero que hace parte justo de esos referentes que son importantes y necesarios para que el trabajo se enriquezca. Eso que planteas es interesante y me puso a reflexionar en algo. Es precisamente una de las fuentes de esa búsqueda humana en una universidad, es producir esa crisis existencial de decir, no sé mucho, estoy completamente lejos de saber algo al respecto. Y eso es lo que produce ese afán por el buscar el conocimiento, el producirlo, el promulgarlo también. El siguiente lineamiento, estimado Nelson, es muy interesante en tu caso, precisamente cómo te has logrado adaptar a esta situación compleja reciente del año anterior a del confinamiento, de la pandemia y cómo lo han manejado en el instituto. ¿Cómo se adaptaron ustedes allí en Univalle, en el Instituto de Psicología? Yo creo que eso tiene, Albert, tres niveles. Un primer nivel institucional, un nivel del instituto y un nivel personal. Lo desarrollo en los tres. El institucional yo creo que es de resaltar y de hacer visible los grandes esfuerzos que ha hecho la universidad porque la cobertura educativa y la presencia y el acompañamiento a los estudiantes siga presente. La universidad ha hecho todo lo posible por entregar dispositivos, tablets, computadores, conexiones a internet a los estudiantes en los diferentes lugares del país para que no puedan perder, para que no se pierdan el proceso formativo. Y ha sido un proceso gradual, pero se ha venido completando relativamente con mucha satisfacción. Y creo que eso es importante, con unos descuentos de matrículas, fortaleciendo la red y algo que en Univalle mucha gente lo decimos, pues,
Gracias a la pandemia, muchos procesos administrativos se actualizaron en 2 semanas, cosa que hubiera tardado 5 o 10 años. Y creo que eso le pasó a todas las instituciones, ¿no? Si cosas que antes, si no era la firma, si no era el papel físico, si no era la presencia, no se podía. Hoy en día, si queremos seguir funcionando, lo tuvimos que adaptar y lo estamos haciendo y lo conseguimos. En el instituto, una vez iniciamos y vimos que íbamos a esto, nos reunimos, profesores administrativos, y definimos un conjunto de lineamientos de trabajo. Reuniones con profesores, reuniones con estudiantes, reuniones con administrativos, capacitaciones para profesores, capacitaciones para estudiantes, muy atentos a las necesidades, acompañamiento psicológico, emocional a los estudiantes. Es decir, un esfuerzo enorme de parte de todos, seguramente con dificultades, seguramente con errores, seguramente con cosas incompletas, pero muy atentos a aprender lo que tocaba. Y hemos estado, y creo que hoy en día vamos al tercer semestre ya, que vamos a ir en esta línea. Terminamos uno que iba en curso, desarrollamos uno completo y estamos a punto de empezar un tercer semestre ya en esta modalidad. Y las preocupaciones son otras a las que pudieron haber sido en marzo del 2020 cuando iniciamos con la contingencia. Y en lo personal, mira, lo que yo más he aprendido es la necesidad de ser coherente entre el texto y la acción. Me explico. Los psicólogos hemos hablado cantidades de salud mental, de bienestar, de la desconexión digital para poder tener calidad de vida. Y un reto y un esfuerzo que yo hago permanentemente es intentar mantener la desconexión en los momentos que corresponde, porque también tengo una vida personal y una vida familiar en el mismo entorno en donde estoy. Yo digo que el único sector que sigue en cuarentena permanente es el sector educativo. Los demás sectores de la economía ya salieron. El sector educativo es el único sector social que sigue guardado plenamente. Entonces, en mi caso, mi esposa también trabaja en la universidad, mis 2 hijos están en el colegio, entonces yo digo, en este momento estamos conversando, en la red están 2 colegios y 2 universidades trabajando. Entonces, por eso se cae, por eso la interferencia. Entonces, para mí uno de los grandes retos personales de cómo afrontar esta pandemia, Adalber, es, carajo, hablamos demasiado en las videoconferencias y hemos hecho un exceso de videoconferencias por el bienestar, por la salud mental, por la calidad de vida. El mayor reto es eso. Ahora, ¿qué ha venido pasando y qué ha sido lo que ha venido sucediendo? Pues cosas que tú antes resolvías en el pasillo, en el café, en la conversación, en la escalera, en la caminata al almuerzo. Hoy en día todo es un correo electrónico. Entonces, esa, a mi entender, es la condición que hace que todos percibimos de que estamos trabajando más. Estamos trabajando más porque todo se volvió escrito, todo se volvió la formalidad del texto. Yo creo que eso, cuando me di cuenta, he empezado a intentar sostener llamadas cuando puedo hablar en lugar de escribir un correo electrónico, que los tiempos de las reuniones sean de 2 horas, 2 horas y media máximo, las que dependen de mí, que son los consejos de instituto, de eventualmente una reunión de 3 horas, pero eventualmente, pero es un esfuerzo que hacemos para que las cosas no nos saturemos. No siempre lo conseguimos, pero creo que tener ese referente para la toma de decisiones, para la acción, para proceder, es importante. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lo otro que nos pone sobre la mesa es la posibilidad de los programas blending entre presenciales y virtuales. Y ante el reto que tenemos de nuevos programas, pues esa es una de las cosas que ojalá podamos implementar. Es decir, hay muchas cosas, pero como te digo, uno puede discriminar los aprendizajes y los logros o las dificultades entre lo institucional, el instituto y lo personal. Y yo creo que ahí lo resumo más o menos en lo que me preguntas. Y finalmente, por esta oportunidad, por hoy, estimado Nelson, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta el momento? Te lo contesto como se lo digo a mis estudiantes. Yo tengo 4 amores y uno de los amores no le gusta que se los prostituyan. Un amor es mi carrera, lo que hago. El otro amor, mi familia, mi mamá. El otro, mi esposa. Y el cuarto, mis hijos. Y son como las 4 grandes pasiones que tengo, 4 grandes amores. Eso se puede combinar con que me gusta mucho la lectura,
Viajar me parece fascinante. Y también me gusta mucho la naturaleza, cosa que hago muy pocas veces últimamente. Pero digamos que ahí yo diría que ahí me resumo en esa línea. Muchísimas gracias, estimado Nelson, por tu valor compartido con nosotros y lo aprecio mucho porque teniendo en cuenta que eres actualmente el director del Instituto de Psicología en Univalle y eres el presidente de ASAPSI y tus compromisos familiares, personales y demás, no es fácil dedicar tanto tiempo para una entrevista como esta. Te lo agradezco mucho desde lo profundo de mi ser, muy agradecido y esperemos que podamos seguir estando en contacto a partir de ahora aún más. Claro que sí, Edgar, no, yo te agradezco inclusive la paciencia porque esta entrevista estaba pendiente desde el año pasado, pero justamente en ese equilibrio del que te conté vi imposible hacerla y ahora comenzando el año pues que hay un poco más de tiempo y un poco más de organización, tenía la deuda de poder hacerlo y yo encantado porque además estamos muy comprometidos con que estos procesos del instituto sean interesantes y la historia del instituto en este momento es un tema muy importante que ya luego seguiremos conversando para muchas otras cosas. Entonces te agradezco muchísimo a ti, a tu grupo de compañeros, de colegas que están haciendo posible este proyecto y nada, animarles a que se sigan reuniendo y lo podamos seguir viendo en adelante. Muchísimas gracias.